Muy buenas amigos, amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de aprendizaje de programación JavaScript desde cero y para novatos. En esta ocasión vamos a ver un poquito cómo generar números aleatorios en nuestros programas. Entonces, como podemos ver, hemos puesto tres apartados, que es decir un poco que vamos a aprender a generar números aleatorios desde su forma más básica, que sería solamente números aleatorios entre 0 y 1, y luego vamos a ver un poco unas formas un pelín más complejas cada vez, ¿no? Que una es decir que podemos generar números aleatorios entre el número 0 y el número que nosotros queramos, y la última forma, que digamos que es la más compleja, digo entre comillas, simplemente que es de otra manera, se escribe un poquito más largo, ¿de acuerdo? Que será la elección de dos números deseados, ¿vale? Digamos para crear un rango. Un rango, decir un poco, pues decir yo quiero que se me generen números aleatorios entre el 10 y el 20, entre el 10 y el 120, ¿no? O sea, lo que nosotros queramos, un rango libre por nosotros. Y un poco decir que vamos a aprender a hacer esto de los números aleatorios eligiendo nosotros libremente, si queremos, ¿vale? Con o sin los decimales, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito decir que la expresión mínima, o sea, la expresión más básica, que sería la generación de números aleatorios de 0 y 1, ¿vale? Sería usando el método o la función match, así como está escrito random, ¿de acuerdo? Unos paréntesis, punto y coma. Esta expresión, digamos que es la mínima expresión y generará números entre 0 y 1, y en este caso, ¿vale? Tal y como está escrito en su forma más básica, nos generará los números con decimales, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Cómo empleamos esta función? Pues para hacer el primer apartado, que digamos generar números entre 0 y 1. En este caso, como primer ejemplo, con decimales. Pues por ejemplo, yo creo una variable, var aleatorio, que va a ser la encargada de hacer funcionar el método o la función en cuestión. Entonces ahora, pues como hemos dicho, match.random, ¿vale? Punto y coma. De esta manera, pues se nos van a generar los números aleatorios entre 0 y 1, ¿vale? Con decimales. Ahora, pues por ejemplo, para ver qué funciona, vamos a hacer un alert, y este alert, pues vamos a decir aleatorio, ¿vale? Por ejemplo, para que veamos el número generado. Vamos a ejecutar este programa para que veáis que se nos están generando los números entre 0 y 1 con decimales, ¿vale? Perdón, solo hemos puesto un cartel, tenemos que ir actualizando pues para ver que efectivamente, como podéis comprobar, se están generando números diferentes. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, que como tienen decimales, realmente no nos va a salir ni el 0 ni el 1, ¿vale? Nos saldrá 0, algo, y el 1, como he podido ver en una de esas vueltas, pues se nos ha generado un 0,99 tal, o sea, como muy cercano al 1, pero sin llegar a ser el 1. Entonces, ¿qué hacemos si yo quiero los números sin decimales? Bueno, pues para ello vamos a usar otra función, ¿vale? O otro método, como lo queramos llamar, que se llama match.round. Este método es el encargado de eliminar los decimales. Entonces siempre habrá que especificarlo, ¿vale? Antes que match.random va a ser, si yo quiero que no haya decimales, pues especifico primero match.round. Y entre esos paréntesis vamos a incluir, ¿vale? Match.random, que es el método encargado de generar números aleatorios, ¿vale? Entonces, de esta manera, así como estáis viendo, pues lo que estamos pidiendo es directamente, oye, pues genera números entre 0 y 1, pero sin decimales, ya que estamos usando match.round, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo a la práctica, pues para que lo veáis. Match.round. Vamos a hacer aquí esto entre los paréntesis, ¿vale? Y ya está. Ahora, var aleatorio, ¿vale? Que es lo que hemos hecho, nuestra variable que va a ejecutar ese método función, y el cartelito, quería decir, ¿vale? Nuestro cartelito alert, ¿vale? Pues que va a ser el encargado, pues de mostrarnos qué números se han ido generando. Ahora, como podemos ver, no tienen decimales ninguno. Sale el 0, sale el 1, se repite el 1, se repite el 0, ¿de acuerdo? O sea, un poquito va a ir generándome algún número, pues aleatoriamente, ¿vale? 0 y 1 exclusivamente, ya que hemos elegido
eliminar los decimales por completo. Ahora vamos a ver el siguiente modo, ¿vale? El siguiente modo, esto os lo voy a poner aquí un poquito, mejor dicho, estos comentarios en lugar de arriba del todo, pues vamos a ponerlo aquí, dentro del apartado A, pues un poco pues para no confundir demasiado. Ahora, la manera de usar estos métodos es la misma, simplemente vamos a tener que añadir, ¿vale? Entonces, si yo quiero generar números aleatorios entre 0 y 1 deseado, ¿vale? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues vamos a usar, lo que se va a añadir es en la parte final, ya haya elegido tener decimales o no, ¿vale? En la parte final, es decir, entre los paréntesis finales de random, ¿vale? Pues voy a multiplicar, es decir, que voy a poner el asterisco por mi número deseado. Y esto lo que me va a generar, pues es que se me cree un número aleatorio entre el 0, ¿vale? Y el número elegido. Entonces, entre el 0 y el número elegido. Si no tienen decimales, si elimino los decimales usando match.round, pues el 0 y el número que yo elija, ¿vale? Van a ir incluidos en ese rango. Si yo elijo decimales, pues como ya hemos visto antes, se nos creará 0, algo o 9, mucho, llegando a 10. O sea, pero sin llegar a mostrarme el 10 en sí, ni el 0 solamente en sí. Entonces, vamos a verlo a la práctica, pues esto, aquí lo tendríamos creado, pues digamos, quitando decimales, ¿vale? Lo que hemos dicho, los paréntesis finales de random. Entonces, vamos a verlo, digo, venga, pues por 10, por ejemplo. Que esto, pues ya estamos diciendo, como he elegido el 10, pues ya sabéis que estamos diciendo que quiero ver un rango entre 0 y 10. Ahora vamos a guardar y vamos a ejecutar para que veáis, ¿vale? Pues se me genera el 5, el 3, el 7, el 9... A ver si tenemos suerte y podemos ver el 10, efectivamente, que es lo que quería que vierais, y el 0, si pudiese ser, pues para que viéramos que efectivamente el 0 y el 10 están incluidos en ese rango, ¿vale? Un poquito, bueno, por no perder más tiempo, no aparece el 0, pero bueno, aparecería alguna vez, ¿vale? Si pongo el 20, pues será del 0 al 20 y así sucesivamente. Ahora, pues por ejemplo, si yo le quito esto, ¿vale? Para que veáis que se puede hacer sin decimales, ¿de acuerdo? O sea, con los decimales, perdón, ¿vale? Pues aquí sí que estaríamos diciendo, en ese caso, eliminando lo que sería el match.round, pues que vamos a generar números entre 0, lo que sea y 9, lo que sea. No vamos a ver el 0 ni el 10 solamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver 5 con algo, ¿vale? 4 con algo, 8 con mucho, ¿vale? Se generan igualmente dentro de ese rango del 0, y entre el 0 y el número deseado, pues se me generan números aleatorios. Y ahora vamos a ver la última forma, ¿de acuerdo? La última forma es incluir, pues vamos a incluir una fórmula, ¿vale? Es una formulilla para poder generar el rango que nosotros deseemos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, perdón, sí, que le da el intro antes. Vale, ya está. Entonces, volvemos al mismo punto, es decir, a los paréntesis finales de punto random, ¿vale? Vamos aquí, que es la tercera manera, ¿vale? Se va a añadir la siguiente fórmula, ¿vale? Se va a multiplicar y aquí se va a hacer la fórmula del número máximo que yo elija, de cualquier manera, menos el número mínimo que yo elija, ¿vale? Y se le va a sumar el número mínimo, perdón, no el máximo, el número mínimo. Esta es la fórmula que tenemos que aplicar, ¿vale? Para poder generar el rango que nosotros queramos. Ahora, pues vamos a quitar decimales un poco para que veáis que funciona. Se puede hacer de varias formas, ¿vale? Entonces, una de ellas es que yo tengo random y yo ponga los números directamente, es decir, voy a multiplicar y digo, por ejemplo, quiero hacer un rango entre el 20 y el 10, o sea, entre 10 y 20, perdón, ¿vale? Pues pongo 20, que es el número máximo, menos 10, que es el número mínimo, y ahora, para sumar, recordamos que en JavaScript teníamos que poner parseInt, ¿vale? Para que no hubiera líos en cuanto a lo que era la concatenación, que no hubiera confusión ninguna, ¿vale? Porque así, de esta manera, entiende que es un número entero, no que quiera incluir el número juntándolo, que de manera que no quiera hacer una operación matemática con él, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, pues vais a ver, ¿vale? Ya lo tenemos todo, sin decimales, estamos pidiendo el alert, que es para que me muestre el aleatorio que vamos a ir generando.
¿vale? Entonces vais a ver pues que hemos creado nuestro rango, ¿vale? El 10 está incluido, hemos dicho entre el 10 y el 20, ahora aparece el 20 también, ¿vale? El 19, el 11, el 12, el 20, el 18, el 15, el 14, ¿vale? Pues se van generando números. Ahora, otra manera de hacer lo mismo, ¿vale? Que esto es un poquito, pues, que lo veáis. Otra manera es que yo cree variables, y ya sea utilizando prompt o no, ¿vale? Voy a hacer lo mismo, min10, ¿vale? O dándole valores, vais a ver que el funcionamiento es el mismo, solamente que en lugar de poner los números directamente, pues yo lo que hago es sustituirlo por las variables que ya tienen un valor, ¿no? Min, y aquí vamos a hacer min, ¿vale? Pues ya está. Incluso vamos a cambiarlo para que veáis que funciona. Voy a poner entre 20 y 40 el rango, ¿vale? Un poquito pues para que veáis que esto funciona bien. Entonces vamos allá, ¿vale? 21, hemos dicho entre 20 y 40, ¿vale? El 20 y el 40 también estarían incluidos, ¿vale? Y veis que se nos están generando, el 20 acaba de aparecer, ¿vale? Un poquito se nos van generando pues números aleatorios entre ese rango que nosotros pues hemos especificado, ¿vale? Ahora, vamos a ver otro ejemplo que es parecido, ¿vale? Pero es un poco para que veáis que no es cuestión de ir actualizando todo el rato como un loco, ¿no? Sino que nosotros podemos mostrar cuántos números aleatorios queremos generar, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco, incluso. Yo voy a decir, venga, voy a elegir un rango, ¿vale? Le voy a llamar min y vamos a hacerlo de manera que el programa nos pida, pues por ejemplo, elige, bueno, en vez del número mínimo, vamos a ponerle directamente que elijamos el mínimo y ya está. Elige el mínimo y voy a hacer otra variable, ¿vale? Que se llame max prompt para que podamos elegir el máximo. Digamos que estamos intentando pues decir que bueno, que estamos especificando de otra manera pues qué rango quiero, ¿vale? Ahora, vamos a hacerlo con un document.write ahora lo siguiente para que entendamos un poco cómo generar un número determinado de números aleatorios que queramos. Entonces, este primer document.write, de acuerdo, pues es solamente para decorar y que nos diga los números generados son, ¿vale? Y va a tener un salto de línea. Ahora incluso vamos a decorar un poquito más, ¿vale? Un poquito pues porque visualmente se nos quede un poco más gracioso. Vamos a poner pues simplemente una línea, ¿vale? Br, vale. Otro salto de línea. Y ahora, pues, ¿qué podemos usar para generar más de un número aleatorio? Bueno, pues por ejemplo, un for, ¿vale? Podemos generar un for, podemos crear un for, perdón, en el cual pues vamos a especificar cuántos números aleatorios queremos, ¿vale? Tenemos una variable controladora i, que por ejemplo decimos, bueno, empieza desde 1, ¿vale? Realmente lo que estamos indicando aquí es una cuenta, o sea, lo que queremos es que llegue, ¿vale? Pues i menor o igual de hasta cuántos números queremos. Por ejemplo, vamos a decirle que 6, ¿vale? Pues estamos diciendo, oye, empieza desde 1 y termina en 6. En realidad lo que estamos especificando es que queremos 6 números exactos. Y 6 números exactos que van a ser números aleatorios, en este ejemplo, ¿vale? Entonces voy a hacer aleatorio aquí, la variable, podía haber creado lo que era var aleatorio aquí arriba sin valor y luego haber puesto aleatorio es igual, ¿vale? O ponerlo aquí directamente, ¿de acuerdo? Eso es un poco a nuestra elección. Ahora, vamos a empezar pues viendo el ejemplo sin decimales, match.round, match.random, y aquí, pues como hemos dicho, en esos paréntesis finales multiplicamos. Primera operación, que era max, que es mi variable que tengo creada, max menos min, más parseInt, ¿vale? Para sumarle el mínimo que haya elegido. Ahora, esto es un proceso que se está haciendo, pero yo quiero ver los números. Como yo quiero ver los números, pues dentro del for, perdón, pues creamos un document.write, por ejemplo, podría ser un alert, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un document.write que nos muestre pues aleatorio, que son los números que se van a generar aleatoriamente, ¿vale? Y un espacio, por ejemplo, que aparezcan ahí en plan seguido. Ahora pues ya, ¿vale? Pues de esta manera ya tendríamos terminado el programilla, ¿vale? O sea, solamente vamos a elegir
pues qué números, cuántos números quiero ver aleatorios, ¿de acuerdo? Y ver cómo se me generan, ¿vale? Me salta, elige el mínimo y vamos a hacer pues parecido. Sí, vamos a hacerlo igual. Voy a elegir entre el 10, el máximo, el 20. Y veis que nos salta, los números generados son, ¿vale? Y veis que tenemos 6 números en total, ¿vale? 3, y aquí 3 números y 3 números, o sea, lo que es decir, pues 6 números generados aleatoriamente, entre el 10 y el 20, ¿de acuerdo? Podría ser más rango, menos rango, incluso, venga, vamos a poner un poco más para que veáis que funciona, ¿vale? Voy a decir que me genere 10 números, por ejemplo. El mínimo, vamos a hacer ese que he puesto antes, por ejemplo, de 20 a 50. Y veis que tengo 45, 44, 36, tal, ¿vale? Veis que está el rango entre 20 y 50, ¿vale? Ni es menos que 20, ni es más que 50. ¿Vale? Pues de esta manera podemos generar números, pues digamos, libremente, ¿no? Un rango que nosotros nos hemos creado. Por ir terminando un poco este ejemplo, ¿vale? O sea, los números aleatorios nos pueden valer para muchas cosas. Por ejemplo, yo que sé, nos podría servir pues para simular algún tipo de combate por puntos. Entre dos personajes, que los ataques sean números, ¿no? Que quitan puntos de vida, que sean números aleatorios, ¿no? O sea, se podrían hacer muchas cosas. Nosotros vamos a hacer algo parecido, pues por ejemplo, una lotería inventada. Vamos a hacer una especie de lotería, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este último ejemplo? Bueno, la cuestión es que yo voy a pedir un número, el que sea, ¿de acuerdo? El que sea. Y entonces, la gracia va a ser que se nos generen 5 números aleatorios. Se nos van a generar 5 números aleatorios en un rango determinado que nosotros vamos a especificar, ¿vale? En este ejemplo, pues yo quiero hacer un rango que sea, por ejemplo, del 5 al 25. Esto es lo que va a generar, me refiero, esos números aleatorios van a salir en el rango de entre 5 y 25. Estos números se van a sumar, quizá para meterle un poco más de gracia, ¿no?, a este ejemplillo. Y la suma total va a ser el número. Entonces, la gracia de esto, pues simplemente que sea pues como una especie de lotería en la cual, si el número que yo he dicho anteriormente, por decir de alguna manera, o era el número que tenía en un boleto, lo que fuera, ¿no?, es idéntico al número que sale finalmente, pues digamos que guay, ¿vale? O sea, he ganado la lotería, ¿no? Que no, pues nada, pues digamos que he perdido. Si es distinto, pues he perdido, digamos que la lotería, pues no la gano. Bien, ahora, vamos a ir haciéndolo poco a poco, ¿de acuerdo? Perdón. Vamos a ir haciéndolo poco a poco, porque aquí en este ejercicio hay un concepto que hay que tener en cuenta, que una cosa es el rango que yo le diga y otra cosa es que sea el número boleto que yo elija tenga que estar en este rango, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, sabemos que para generar 5 números aleatorios yo necesito un for, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que mi variable controladora, ¿vale?, empiece desde 1 y termine en 5. Y más. Realmente la i la estoy usando, pues como creo que hemos hecho en otro ejemplo anterior, que realmente la i la estamos usando como un proceso interno en plan contadora, es decir, que solamente quiero que me muestre 5 números aleatorios, pero que no está haciendo absolutamente nada más. Aquí dentro del for, ¿vale?, vamos a poner la variable. Se podría poner fuera perfectamente y luego darle valor, ¿vale? Es un poco al gusto personal. Vamos a hacer el valor aleatorio. Vamos a ponerle ese rango que estamos diciendo, de 5 y 25. Bien. Entonces, recordamos, pues voy a hacerlo sin decimales, ¿vale? Pues vamos a ponerle matchRound. Y ahora vamos a poner match.random, que es para generarme lo que son los números aleatorios en sí. Y ahora, pues recordar la operación esta, ¿no? O sea, que realmente era, primero, como esto es un rango inventado, que es 5 y 25, ¿de acuerdo? Pues recordamos que era una operación, que era 25, que es el número máximo, menos 5, que es el número mínimo, y esta operación, perdón, le teníamos que añadir con parseInt el número mínimo, ¿vale? Entonces ya tengo este rango creado. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema está cuando yo elija el número, ¿no? O sea, cuando yo elija el número, o decir un poco, indicar el número del boleto, ¿no?, de la lotería, es el siguiente. Tenemos que contar que en este ejemplo hemos dicho que se suman esos números aleatorios, que el rango van a estar entre 5 y 5. O sea, perdón, entre 5, que es el número mínimo, y el 25, que es el máximo. Entonces, lógicamente, no tiene sentido
¿vale? Que yo diga, si yo quiero cubrir todos los números, ¿vale? Que podría elegir, no tiene sentido que yo esté eligiendo de primeras 25 como un número máximo, ¿vale? Porque no es cierto, porque se suman. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues simplemente que el mínimo número, la suma mínima que me va a aparecer, ¿vale? Como el número mínimo es 5, pues la mínima suma, ¿vale? Perdón, el mínimo número es 5, perdón, sí. La mínima suma que me va a aparecer es que aparecieran 5 números 5 generados, ¿vale? Por lo cual el número mínimo que va a salir en la suma va a ser 25. Y luego hay que tener en cuenta pues que el número máximo, como el máximo número que sale es el 25, pues también pensemos que puede coincidir, sí, son números aleatorios, me podría salir 25 5 veces, por lo cual el número máximo a elegir yo sería 125. Entonces realmente pues entender que es el rango que le hemos puesto, ¿vale? Para generar la suma, pero a la hora de elegir el número del boleto, pues ya sabemos que nosotros tendría sentido decir que tengo que elegir, como mínimo el número 25 y como máximo el número 125. No puede ser menor que 25 porque no se me va a generar una suma inferior a 25, ¿de acuerdo? Ya que su número mínimo que me va a aparecer es el 5. Ni tampoco se me va a generar una suma mayor a 125, ¿vale? Entonces, sabiendo este concepto, ¿vale? Pues vamos a ir viendo para que entendamos la primera parte, ¿vale? De este ejercicio. Yo voy a hacer, por ejemplo, un do while, bueno, de este ejercicio o de este ejemplo, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer un do while, el cual, pues aquí dentro de este do while yo voy a pedir ese número. Le voy a llamar boleto, ¿vale? Por ejemplo, y vamos a preguntarlo. Es un ejemplo un poco improvisado, ¿de acuerdo? O sea, esto pues vamos a intentar currárnoslo un poco, pero bueno, que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? O sea, no penséis que realmente tenga que tener una lógica absoluta y total, ¿no? Esto es un poco, bueno, pues para que veáis alguna manera de usar esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, digamos, indica número, yo qué sé, que ha tocado, por ejemplo, que ha tocado en boleto, ¿vale? Ahora, pues vamos a hacer la condición. Ya que tenemos elegido el número del boleto, la condición va a ir a lo que hemos estado aquí explicando, que no tiene sentido, o sea que tiene que ser que si mi boleto yo dijera un número inferior a 5 o si el número del boleto es un número superior a 125, ¿vale? Pues decir que hay un error, que no tiene sentido, ¿vale? Porque no, la suma no me va a generar números ni menores que 5 ni mayores a 125. Entonces, por ejemplo, indicar que es un error, escribe número, pues vamos a decir entre 5 y 125, ambos inclusive, por ejemplo, ¿vale? Por dar un ejemplo de un mensajito de error. Ahora, la condición del while, la misma porque a mí me interesa que si yo pongo un número que sea menor que 5 o pongo un número que sea superior a 125, pues que me vuelva a preguntar, o sea, me indica el error y me vuelva a pedir que yo escriba un número, ¿de acuerdo? Ahora, ya teniendo esto, ¿vale? Pues ahora nos falta una variable esencial. Hemos dicho que el ejercicio lo que hace es sumarme, ¿vale? Los números generados aleatoriamente. Por lo cual, pues aquí vamos a hacerle la típica variable suma, ¿vale? Cuyo valor inicial, ¿vale? O suma o, por ejemplo, número final, ¿vale? Un poco para no despistar. Cuyo valor inicial es 0. Luego ya en el for se va a ir incrementando. Cuando esto me vaya generando un número aleatorio, pues se va a ir almacenando, ¿vale? En esta variable que le hemos llamado número final, pues le vamos a decir que es igual a número final más el aleatorio, ¿vale? Perdón. Esto a veces funciona bien, ¿vale? Pero estamos hablando de JavaScript. Y como es JavaScript, pues vamos a utilizar lo del parseInt, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Simplemente porque realmente el operador de suma es correcto.
El operador de suma es correcto, pero bueno, puede generar error, ¿vale? A veces te sumará bien, otras veces no te sumará siquiera. Entonces, bueno, vamos a asegurarnos así. Número final, decimos que es igual a número final más el número aleatorio, ¿vale? Dentro de ese for. Y ahora pues vamos a hacer un mensajito, ¿vale? De primeras dentro del for, pues que me muestre, ¿vale? Que se llama aleatorio, o sea, los números aleatorios que han aparecido. ¿Vale? Vamos a hacerle un espacio. Entonces ahora, pues incluso para decorar más, pues digamos que hemos hecho el proceso este bien, tenemos un número correcto, ¿no? Pues vamos a hacer un document.write. Y esto es un poco por decoración, no es por otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces voy a guardarlo, vale, o sea, voy a copiarlo para empezar a avanzar un poco más rápido, ¿no? Bienvenidos a la lotería imaginaria, ¿de acuerdo? Vamos a añadirle un salto de línea. Ahora pues tenemos otro document.write, perdón, vamos a hacer una línea, ¿vale? Y un poco para ser más decorativo me falta el salto de línea aquí. Pues aquí vamos a empezar a decir pues esta típica frase que hemos puesto antes, los números generados son... aquí iría el salto de línea dentro, ¿vale? Que se va a mostrar por este for los números aleatorios que aparecen. Y ya fuera del for, pues digamos que podemos hacer, pues vamos a hacer un document.write, bueno, lo tenemos ahí para copy-pega, ¿de acuerdo? Poner, por ejemplo, el número final del sorteo es, ¿vale? Y vamos a añadir pues el valor final, ¿vale? Que tiene esta variable que hemos creado, que es la que suma el número final, ¿de acuerdo? Y ahora pues ya tenemos que hacer pues el típico if y else, pues un poquito pues para ya indicar, a ver, perdón, vale, ya digamos como final de este programa pues si hemos ganado o no la lotería, ¿no? Entonces aquí que ponemos pues si boleto, que era la variable en la cual le hemos puesto ese número, si es idéntico a número final, ¿vale? Pues ya pues tiene un cartelito. Puede ser un document.write, un alert, lo que queráis, ¿no? Has ganado la lotería, por ejemplo. ¡Qué suerte! ¿Vale? Por poner algo, ¿no? Has perdido. No has ganado ni un centimillo, ¿vale? Poco por decorar así, ¿vale? Y bien, pues si ya no hemos tenido ningún tipo de equivocación en este proceso, ¿de acuerdo? El programa debería estar ya bien, ¿vale? Entonces vamos a ver si... vamos a guardar y vamos a ejecutarlo a ver si funciona bien o ha habido algún tipo de error, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fase va a ser que probemos esto de los rangos que teníamos para elegir números. O sea, el rango este es el rango del boleto, del número que yo puedo elegir de boleto, ¿no? Entonces ya decíamos, si es menor que 5, me tiene que dar error. Error, escribe número entre 5 y 125. Vale. Y como veis, me vuelve el do while, ¿vale? A preguntarme el número, indicar el número que nos ha tocado. Ahora vamos a hacer 126, ¿vale? Y nos da el error, o sea que el rango está correcto. Pues vamos a decir, por ejemplo, pues yo qué sé, le vamos a decir... venga, vamos a decirle 78, por ejemplo, ¿no? Como número de boleto. Y veis que nos salta pues la lotería imaginaria, los números generados son estos, 12, 8, 24, 14 y 24. Lo cual me dice que el número final del sorteo es 82, ¿vale? Y nos salta el alert que no hemos ganado ni un céntimo, ¿vale? Aquí lo único que nos faltaría pues un salto de línea, ¿vale? Un poquito donde estaba... Vale, aquí que me salgan los números, document.write, ¿vale? Y vamos a hacer el salto de línea, ¿vale? Y dentro del for no, aquí me he equivocado. Aquí la intención es que fuera del for no se me junte eso, ¿vale? Y me salga el mensaje del sorteo al final, ¿vale? Bueno, pues vamos, creo que he guardado, sí. Vamos otra vez a ejecutar, ¿vale? Pero bueno, veis que funcionaría así. Funciona el rango, vamos a decirle ahora, venga, pues el 22.
y veis que la suma es correcta, ¿de acuerdo? O sea, 21, 21, 23, 22, 25, nos salta que la suma de todo esto es 112 y hemos perdido. La verdad es que, bueno, como es un proceso aleatorio, pues sería pues muy difícil atinar el número de la suma, ¿de acuerdo? Con esto, ¿no? O sea, sería difícil nuestro número con el de la suma. Pero bueno, era un ejemplillo, ¿no? Quizá la única forma que tendríamos es de elegir un número, como tipo 70 y algo ha salido más de una vez, pues elegir un 76, por ejemplo, e irlo haciendo una y otra vez con el mismo número hasta que te coincida de verdad la suma y te diga que has ganado la lotería, ¿no? Pero bueno, es una idea perdida, pues un poco para que viéramos de qué manera podíamos jugar con esto. Ya sabéis que podéis haber metido incluso otro do while final, ¿de acuerdo? Para que se nos fuera repitiendo el programa una y otra vez hasta que quisiéramos salir de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero bueno, era un poco por hacer el ejemplo cortillo, este ejemplo final, un poco más largo. Lo importante quizás es saber los números aleatorios, cómo los vamos a crear, de qué manera podemos elegir decimales o no decimales, entre rangos concretos, rangos que me interesan, etcétera, etcétera, ¿no? Espero de verdad, vamos terminando el vídeo, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido. Ya sabéis, amigos, suscribiros al canal para más vídeos de JavaScript, C++, Java y más cosillas que se irán subiendo. Críticas constructivas, likes, comentarios, todo es bienvenido al canal. Espero que paséis un día excelente y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta muy pronto, amigos.